Monseñor Schneider, ¿por qué atacar públicamente a la FSSPX, amenazarla y calificarla de cismática? Monseñor Atanasio Schneider, obispo auxiliar de la diócesis de Astana, concedió recientemente una entrevista a The Remnant, así como otra a Certamen. En ellas, llama a sus hermanos en el episcopado a reconsiderar a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, viendo en las consagraciones previstas para el próximo 1 de julio un beneficio para la Iglesia, y no oculta su deseo de ver algún día a Monseñor Marcel Lefebvre canonizado. Una mirada forjada por un conocimiento directo de la fraternidad. Este 25 de mayo de 2026, con motivo del 35 aniversario de la muerte de Monseñor Lefebvre, el periodista Michael J. Matt recibió ante los micrófonos del medio estadounidense The Remnant TV al obispo auxiliar Monseñor Athanasius Schneider. Este explicó su recorrido desde el día en que fue designado visitador oficial del Vaticano ante la FSSPX. Cita: El Papa Francisco me pidió, junto con otros 3 obispos, hace más de 10 años, en 2015, visitar varias casas de la fraternidad, en particular seminarios. Yo era uno de esos obispos oficialmente encargados por la Santa Sede. Así, adquirí un conocimiento directo de la realidad de la fraternidad, viviendo con ellos varios días en distintas casas, hablando con los superiores, los profesores y los seminaristas. Y para prepararme para esta misión, leí numerosos documentos, una extensa biografía de más de 800 páginas, así como los documentos y escritos pastorales de Monseñor Lefebvre, desde que fue consagrado obispo en 1947 hasta su muerte. Dediqué realmente muchos meses a leer todos estos documentos. También tuve acceso a otros documentos en los archivos de la Santa Sede, ya que debía realizar este trabajo. Así adquirí un conocimiento de esta cuestión por diversos medios, y creo que en un grado bastante alto. Desde entonces, he mantenido un contacto regular con varias casas, superiores, sacerdotes e incluso familias de la fraternidad. Y cuanto más progresa la crisis de la Iglesia ante nuestros ojos, más estoy convencido de que la obra de Monseñor Lefebvre, él mismo y la fraternidad, es una obra de la Iglesia, que la divina providencia nos ha dado en este tiempo extremadamente confuso y difícil. Cierro cita. Las consagraciones de 1988 y las de 2026. Una continuidad de servicio a la Iglesia. Al examinar los motivos y las intenciones de las consagraciones episcopales, conferidas por Monseñor Lefebvre en 1988, sin mandato pontificio, Monseñor Schneider ve en ellas una continuidad con la que la FSSPX prevé conferir, hasta ahora también sin mandato pontificio, el 1 de julio del 2026. Cita: Como Monseñor Lefebvre lo dijo en repetidas ocasiones, y como los superiores de la fraternidad lo repiten todavía hoy, no se consideran una obra hecha para sí mismos, sino un servicio prestado a la Santa Iglesia, a toda la Iglesia e incluso a la misma Santa Sede. Cuando Monseñor Lefebvre consagró obispos en 1988, dijo: Hago esto por los papas. Es decir, para que se conserve la integridad de todo aquello que la Iglesia romana y los papas hasta el concilio, habían mandado observar estrictamente. La fe, la liturgia, la formación sacerdotal, exactamente como la Iglesia lo había ordenado durante siglos. Decía: no hacemos otra cosa que lo que la Iglesia ha pedido y mandado durante siglos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer algo malo si es precisamente lo que la Iglesia ha considerado e incluso exigido durante siglos y que ha producido santos? Esta formación sacerdotal, a lo largo de los siglos, ¿cómo podría ser de repente nociva o incorrecta? Y el arzobispo decía también: no hemos introducido absolutamente nada nuevo, solo lo que la Iglesia quería. El objetivo era transmitir todo esto a través de este tiempo de confusión, que no es más que temporal, porque debemos creer firmemente que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Santa Sede. La situación actual es una especie de exilio de Aviñón, si puedo hablar en sentido espiritual o metafórico. La claridad cristalina del magisterio del Papa y de la cátedra de Pedro está oscurecida, también la liturgia. Y todo esto, incluso en Roma, que debería ser la luz y la roca, está oscurecido.
Esto no significa en absoluto sedevacantismo. Es simplemente algo oscurecido. Del mismo modo que en Aviñón había verdaderos papas, pero no estaban en Roma. Roma estuvo vacía durante 70 años. De manera simbólica, sucede algo parecido hoy. La Santa Sede está parcialmente oscurecida por la influencia del neomodernismo, que es un naturalismo y un relativismo. Pero esto es solo temporal. La Santa Sede recuperará de nuevo toda la claridad, toda la fuerza, todo el vigor de la fe católica, de la Santa Liturgia. Todo esto volverá. Y Monseñor Lefebvre estaba profundamente convencido de ello. Incluso después de las consagraciones de 1988, decía que quizá en poco tiempo tendríamos de nuevo en Roma un papa fuerte, tradicional. Y entonces ustedes, los obispos, irán a él, le ofrecerán su episcopado y le dirán: Santísimo Padre, tome nuestro episcopado, haga de nosotros lo que quiera, porque entonces nuestro episcopado ya no sería necesario, puesto que esa tarea sería asumida de nuevo por la Santa Sede y por el propio Papa. Pienso que, con la misma intención y en el mismo espíritu, este año la fraternidad hará lo mismo, ofrecer estos nuevos obispos como un puente en este tiempo muy oscuro, pero para la Santa Iglesia, para Roma, para los futuros papas. Y cuando un día haya de nuevo, lo repito, un papa 100% tradicional, porque esa es la esencia del papado, ser 100% tradicional, y eso vendrá en el tiempo de Dios. No sabemos cuándo, pero vendrá. Entonces imagino que los nuevos obispos consagrados en julio, dentro de la fraternidad, irán también a él y le dirán: Santísimo Padre, nuestro episcopado ya no es necesario. Ahora usted cumple esta tarea. Haga de nosotros lo que quiera. Tal era la actitud de Monseñor Lefebvre, y estimo que sigue siendo la de la fraternidad hoy, como lo ha proclamado y como el superior general, el padre Palerani, lo ha escrito al Papa León. Una actitud así no es en absoluto cismática. Cierro cita. Una refutación de las acusaciones de cisma. Monseñor Schneider se propone defender a la FSSPX frente a las acusaciones recurrentes de cisma dirigidas contra ella. Cita. Debemos, por lo tanto, corregir nuestra comprensión del cisma. En los últimos siglos, hemos tenido una visión muy reductora del cisma, una visión completamente legalista. Y también hemos tenido una visión reductora de la obediencia. Incluso hemos absolutizado la obediencia al Papa, que es una criatura. El Papa no es Dios. En realidad, debo decirlo, existe en la psicología de muchas personas, tradicionales o conservadoras, e incluso de algunos obispos y cardenales hasta hoy, una especie de divinización implícita del Papa. Digo bien implícita, no formal ni explícita. A partir de ahí, toda desobediencia es inmediatamente etiquetada. Usted es cismático, porque ha desobedecido. Esto era ajeno a la gran tradición de la Iglesia, completamente ajeno a los padres de la Iglesia. Soy patrólogo, y puedo afirmarlo. Cuando San Atanasio desobedeció al Papa Liberio, quien lo excomulgó, esa excomunión fue formal, ciertamente, según la ley, pero considero que esa excomunión era inválida a los ojos de Dios. ¿Cómo el Papa Liberio, que había cooperado en cierta medida con la ambigüedad semiarriana, podría haber excomulgado al mayor defensor de la ortodoxia? A los ojos de la historia, la excomunión de Atanasio fue injusta. Creo que a los ojos de Dios fue inválida. Por eso pienso que, en la cuestión actual de la fraternidad y de estas consagraciones, hay algo providencial. Dios lo permite, porque somos una gran familia, y la fraternidad forma parte de nuestra familia. No está fuera de la Iglesia. Como usted ha recordado, nombra al Papa en el canon. Nombra también al obispo local en el canon. Ha recibido de Roma las facultades para oír confesiones, y éstas siguen siendo válidas. No han sido revocadas. ¿Cómo una comunidad cismática podría poseer facultades válidas para la confesión? Porque esto es una forma de jurisdicción. El Papa Francisco incluso pidió a los obispos y a los pastores que les concedan la posibilidad de asistir canónicamente a los matrimonios, y ellos pueden hacerlo efectivamente. Además, en ciertos casos muy graves de delitos sacerdotales, ocurrió, en el momento de mi visita, que Monseñor Feley me informó de un caso que había sido señalado a la Santa Sede,
y la Santa Sede delegó entonces a Monseñor Feley como juez, en nombre de la Santa Sede, para llevar a cabo la investigación canónica. ¿Cómo podría un cismático hacer esto? Debemos, pues, recuperar una visión más equilibrada de lo que es el cisma y de lo que es la obediencia en la Iglesia. No toda la desobediencia al Papa es automáticamente cismática, e incluso una consagración episcopal realizada contra la voluntad del Papa, por tanto ilícita en ese caso, no es en sí misma un acto malo. Algunos representantes de comunidades tradicionales provenientes de Ecclesia Dei han declarado públicamente que una consagración episcopal ilícita contra la voluntad del Papa sería un mal intrínseco, pero es completamente falso. Nunca ha sido enseñado por la gran tradición de la Iglesia. Por ejemplo, el siervo de Dios, el cardenal Joseph Sleepy, de la Iglesia Greco-Católica, hoy reconocido por sus virtudes heroicas, consagró en secreto a 3 obispos en Roma, contra la voluntad del Papa Pablo VI, sabiendo que Pablo VI no lo permitiría. ¿Habría de concluir entonces que el siervo de Dios Joseph Sleepy cometió un mal intrínseco e incurrió en excomunión automática? Ciertamente no. Debemos, por lo tanto, volver a la gran visión equilibrada de los padres de la Iglesia del primer milenio, y en consecuencia, la intención de la fraternidad es claramente no cismática, de manera reiterada. Actúa únicamente como un servicio prestado a la Iglesia y al papado. Y pienso que un día, después de esta inmensa crisis, la Iglesia estará agradecida a la fraternidad. Cierro cita. La libertad propia de la FSSPX al servicio de la Iglesia. Yendo más lejos, Monseñor Schneider agradece a la FSSPX el combate litúrgico que lleva a cabo al servicio de la Iglesia, y que él hace suyo, subrayando la libertad sin equivalente de la que dispone. Cita. Monseñor Lefebvre, por amor a la Iglesia, aceptó hacer esto al precio de ser suspendido por el Papa. En aquella época, hace 50 años, en 1976, en ese contexto, un alto representante de la Santa Sede dijo a Monseñor Lefebvre: nuestro problema es la misa. En ese momento, la cuestión de los problemas doctrinales del concilio aún no era la principal. Se trataba más bien de la Santa Misa, de la misa tradicional. Y ese alto representante de la Santa Sede dijo al arzobispo: si usted aceptara tan solo una vez celebrar públicamente, delante de sus seminaristas y de los fieles, el Novus Ordo, entonces todos nuestros problemas quedarían resueltos. Pero él se negó. Dijo: mi conciencia no me lo permite. Porque actuar así sería entrar en la ambigüedad. Reconocía que el Novus Ordo es válido, siempre que se celebre según las reglas del misal. Pero incluso celebrado en latín y según las rúbricas, contiene en sí mismo elementos altamente ambiguos, en particular las oraciones del ofertorio y la segunda plegaria eucarística, que debilitan de manera muy clara el carácter sacrificial y propiciatorio de la Santa Misa, que es, sin embargo, el mismo sacrificio del Gólgota. Esto pone el acento principal en la misa como una comida. Y esto es grave. No podemos simplemente decir que se celebre el Novus Ordo en latín o ad orientem, y todo estará resuelto. No es suficiente, porque estos dos elementos son realmente altamente ambiguos. Y no podemos tolerar que, en el acto central y más sublime de la Iglesia, que es la representación sacramental, la actualización del sacrificio del Gólgota, el mayor acto de adoración rendido a Dios en la tierra, ese acto esté afectado por una ambigüedad doctrinal. No digo que el Novus Ordo sea herético, no, pero debilita fuertemente la doctrina. La Iglesia no puede permitirse continuar así. Por eso la fraternidad presta un inmenso servicio al futuro de la Iglesia al señalar y pedir a la Santa Sede que corrija estas ambigüedades doctrinales del Novus Ordo. Las otras comunidades llamadas Ecclesia Dei, que tienen la misa tradicional, no se atreven a decirlo. Si comenzaran a pedirlo, recibirían mañana un comisario y serían obligadas a someterse. Se ha visto en estos últimos años. 3 parroquias florecientes de la Fraternidad San Pedro, en Francia, han sido cerradas por sus obispos, y todos sus recursos ante la Santa Sede han quedado sin efecto. La Santa Sede no las ha ayudado. Cierro cita. Un caso inconcluso me fue reportado recientemente, de manera fiable, acerca de otro instituto Ecclesia Dei en Europa. Ya estaban presentes en una diócesis con el acuerdo del obispo anterior.
Pidieron al nuevo obispo formalizar su presencia mediante una fundación canónica, lo cual el obispo puede conceder por su propia autoridad sin necesidad de pedir autorización a Roma. El derecho canónico lo prevé. Sin embargo, este obispo preguntó igualmente a Roma: ¿debía reconocer y establecer oficialmente esta comunidad en su diócesis? Y Roma respondió: no les dé el reconocimiento. He ahí la situación, la realidad. 3 puntos doctrinales mayores que deben ser aclarados. Monseñor Schneider identifica los mismos errores doctrinales fundamentales que la FSSPX, y que desde el Vaticano II requieren un examen profundo en la Iglesia para ser corregidos. Cita: luego están los otros elementos doctrinales que deben ser discutidos y debatidos en la Iglesia. No se puede simplemente decir: resolvamos esto con la famosa hermenéutica de la continuidad. No, eso no es intelectualmente honesto. Es una manera de querer hacer cuadrar el círculo. Yo llamo a eso una acrobacia mental. No funciona y no convence. Deja subsistir la ambigüedad. La Iglesia no puede permitirse permanecer en la ambigüedad doctrinal, y los temas son principalmente 3. El primero es la llamada libertad religiosa, tal como ha sido formulada. Cuando se la lee simplemente tal como está, es altamente ambigua y favorece el relativismo. Todas las religiones tendrían el mismo derecho a ser propagadas y toleradas. Y ese derecho no sería solamente un derecho civil, sino que estaría enraizado en la naturaleza de la persona humana, es decir, un derecho natural. Ahora bien, el derecho natural es positivamente querido por Dios, y Dios no puede querer positivamente que las religiones idolátricas tengan el mismo derecho a difundirse que la única verdadera religión que Él ha mandado a toda la humanidad, la religión católica. Es, pues, algo ambiguo, relativizante, y es evidente para cualquiera que lo lea. Y la consecuencia del llamado espíritu del concilio, como usted lo ha mencionado, es que esta expresión de dignitatis humanae ha sido interpretada en casi todas las facultades de teología y en los seminarios del mundo entero como significando en sustancia que todas las religiones tienen los mismos derechos, la misma dignidad, como si fueran caminos iguales hacia Dios. Esto es lo que el propio Papa Francisco expresó en Abu Dhabi. De regreso en el avión, un periodista le preguntó si esta afirmación del documento de Abu Dhabi, según la cual Dios quiere la diversidad de religiones en su sabiduría creadora, no era relativista. El Papa Francisco respondió que no, que esa frase no se apartaba ni un milímetro de lo que el concilio había enseñado sobre la religión. En esto al menos fue honesto. Algunos sacerdotes tradicionales escriben entonces libros enteros, de 500 páginas o más, para intentar hacer cuadrar el círculo y explicar que se puede interpretar todo eso en un sentido tradicional. Pero el simple hecho de que una sola frase exija 100 o 500 páginas de interpretación ya es señal de que hay algo que no funciona, que hay una grave ambigüedad y que debe ser corregida. Esta fórmula, según la cual toda persona humana es libre de elegir su religión según su conciencia, sin ser impedida por nadie de profesarla, practicarla y propagarla individual y colectivamente, y que este derecho está enraizado en la naturaleza humana, esta fórmula solo es aplicable a la fe católica. Para las otras religiones habría que añadir otra cosa. Debe haber tolerancia, ciertamente, pero no es lo mismo. La Iglesia lo ha dicho desde los padres de la Iglesia. San Agustín, entre otros, lo ha dicho. No se puede poner las religiones paganas del Imperio Romano al mismo nivel que la fe en Jesucristo. Los cristianos murieron por esto. Por lo tanto, este punto debe ser corregido. El segundo punto es el falso ecumenismo, la afirmación según la cual otras comunidades cristianas serían, en cuanto a comunidades, instrumentos del Espíritu Santo en la obra de la salvación. Esta formulación relativiza prácticamente el lugar único de la Iglesia Católica, colocándola, de facto, casi al mismo nivel que las demás comunidades cristianas. Sería más exacto decir que el Espíritu Santo puede utilizar a ciertas personas individuales dentro de esas comunidades como instrumentos de salvación. Pero no se puede decir que sus estructuras mismas, que son objetivamente heréticas o cismáticas, sean como tales instrumentos de salvación. Una vez más, esto es altamente ambiguo, y se ven los frutos de estas ambigüedades en el diálogo interreligioso y en el ecumenismo, una relativización constante de la unicidad de la Iglesia Católica. Luego,
está la fórmula de Lumen Gentium 16, según la cual nosotros, los católicos, adoramos junto con los musulmanes al Dios único. ¿Cómo se podría adorar junto a los musulmanes? Es imposible, incluso desde el punto de vista de la naturaleza del acto de adoración. El acto de adoración del cristiano es siempre, en el plano sobrenatural, el de un hijo de Dios, mientras que el acto de adoración de un musulmán, aún sincero, aún ignorante del Corán como texto, que quiere simplemente adorar al Creador, pertenece a otro orden, no tiene la filiación divina por el bautismo y la fe. Su acto de adoración es, por tanto, esencialmente diferente del nuestro. ¿Cómo entonces formular en una sola frase, ¿adoramos con los musulmanes? Es imposible, y es, como mínimo, altamente ambiguo. Y entonces, si adoramos con los musulmanes al mismo Dios, ¿por qué evangelizar a los musulmanes? Esa es la consecuencia. ¿Y por qué convertir a los protestantes o a los cismáticos a la iglesia si sus comunidades son también, como lo dice el concilio, instrumentos del Espíritu Santo para la salvación? Desde hace 60 años, estos son los frutos de tales formulaciones altamente ambiguas. Hemos llegado a una confusión completa y a una relativización total de la verdad. El tercer punto grave es la llamada colegialidad, es decir, esta doctrina completamente nueva, que no fue enseñada por los padres ni por los papas antes del concilio, según la cual el colegio de los obispos, con el papa, poseería de manera permanente la autoridad suprema sobre toda la iglesia. Esto es una novedad, nunca fue enseñado y es contrario al Evangelio. Nuestro Señor dijo a una sola persona: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, es decir, a los obispos y a todo el rebaño. No se lo dijo a Pedro y a los demás apóstoles juntos. Podría haberlo dicho: Pedro y ustedes, los demás apóstoles con él, apacienten mi rebaño. Pero no lo dijo. La enseñanza de Lumen Gentium sobre la colegialidad, en este sentido, debilita por tanto la tradición católica y el Evangelio respecto a la estructura monárquica que Dios ha establecido. Hay un jefe sobre la Iglesia Universal, Pedro, el papado, y hay obispos al frente de las iglesias locales. No existe una instancia intermedia, instituida divinamente, que ejerza de manera permanente un gobierno supremo colectivo sobre la Iglesia Universal. Esto solo es posible en casos particulares, cuando el Papa juzga oportuno hacer participar al Colegio de los Obispos en su poder supremo único. Por ejemplo, en un concilio ecuménico o en un sínodo particular al que él da valor universal. Esto depende del Papa. No puede ser obligado a ello. Desde siempre los papas han sabido, por supuesto, que son también la cabeza del Colegio de los Obispos. Los han consultado de diversas maneras en la historia, en sínodos o concilios. Pero eso no cambia en nada la estructura monárquica de la Iglesia. Estas tres cuestiones doctrinales son, pues, importantes. Deben resolverse. Y aquí la Fraternidad San Pío X es una ayuda inmensa para toda la Iglesia, porque impulsa a afrontar honestamente estos problemas doctrinales, así como el del Novus Ordo. Esto tomará tiempo, ciertamente. La Iglesia tiene tiempo. Por eso he lanzado este llamado al Papa León XIV. Por favor, construya un puente. Dé el mandato apostólico para estas consagraciones episcopales. Sería un primer paso hacia la integración y la normalización. La situación canónica no quedaría todavía completamente resuelta. Eso podría venir después. Pero un primer paso ya crearía un clima de confianza mutua para el debate que debe tener lugar en la Iglesia, con la ayuda de la Fraternidad San Pío X. Espero y rezo hasta el último día por el milagro de que el Papa León dé este permiso para las consagraciones episcopales. Hay que creer como niños y rezar para que este sea el modo justo en que el Papa actúe en este contexto. Cierro cita. Ataques públicos lamentables contra la FSSPX en el mundo tradicional. Monseñor Schneider lamenta las críticas dirigidas a la FSSPX por otros sectores tradicionales o conservadores, llamando a una actitud
llamando a una actitud más fraterna y constructiva en el contexto actual de la crisis. Cita. Y también lamento que, en este contexto, muchas comunidades tradicionales y algunos obispos o cardenales conocidos por su amor a la tradición hayan comenzado públicamente a atacar a la fraternidad San Pío X, a calificarla de cismática o a amenazarla con la excomunión. Esto no ayuda en nada. Debería ser lo contrario. En esta inmensa confusión de la Iglesia, con esta relativización, estas blasfemias y sacrilegios cada vez más frecuentes en las celebraciones de la misa, con obispos y cardenales que proclaman públicamente herejías sin ser castigados, que piden la ordenación de mujeres o anuncian que pronto ordenarán sacerdotes casados, sin ser corregidos, ni siquiera advertidos, sin hablar del camino sinodal alemán, que socava totalmente la estructura de la Iglesia para moldearla según una comunidad protestante, y Roma no interviene desde hace años. En este contexto en el que el mundo se vuelve cada vez más anticristiano, con la imposición mundial de la ideología de género y de la homosexualidad, y en Europa una islamización creciente. Recientemente, por ejemplo, el primer ministro español declaró que si, en España, alguien criticaba el Islam y al profeta Mahoma, esa persona podría ser encarcelada 5 años. Pero no dijo lo mismo si alguien insultaba a Jesucristo. He ahí la situación. En tal contexto, deberíamos unir a todos aquellos que aún conservan la integridad de la fe católica, de la formación sacerdotal y de la Santa Misa, lo que la fraternidad precisamente busca. Ya en noviembre el superior general pidió al Papa, con prudencia y respeto, que no se opusiera a estas consagraciones. Esta primer petición fue rechazada bruscamente, pero ellos siguen intentándolo, y creo que volverán a pedirlo formalmente. En este contexto, lamento profundamente estos ataques provenientes de los mismos ambientes tradicionales. Esto me recuerda a la situación del siglo IV, durante la crisis arriana, que San Basilio el Grande describía como un combate naval nocturno, en medio de la niebla, donde en lugar de atacar a los barcos enemigos, los buenos terminan atacándose entre sí. Considero que nuestra situación es la misma. ¿Por qué la fraternidad San Pedro u otras deberían atacar públicamente a la fraternidad San Pío X? ¿Amenazarla? ¿Calificarla de cismática? Deberían más bien decir al Santo Padre: Santo Padre, pensamos que usted debería hacer un gesto generoso. Concédales, a título excepcional, el permiso para las consagraciones. Es una cuestión de derecho eclesiástico, no de derecho divino. Luego, lentamente, paso a paso, los integraremos y dialogaremos con ellos. Esto llevará tiempo. Esto es lo que todas las comunidades Ecclesia Dei deberían hacer, pero en lugar de eso, atacan y corren el riesgo de pasar a la historia como aquellos que San Basilio describía, quienes en plena crisis atacaban a sus propios hermanos. Un llamado a un reconocimiento futuro de Monseñor Lefebvre. Monseñor Schneider no oculta su admiración por el intrépido obispo que fue Monseñor Marcel Lefebvre, expresando la esperanza de verlo un día elevado a los altares. Cita. Quisiera invitar a todas las realidades de la Iglesia, la Fraternidad San Pedro, que aprecio mucho y que realiza un excelente trabajo, los otros institutos, los buenos obispos, a unirse más, a ser más fraternalmente positivos hacia la Fraternidad San Pío X, para que formemos juntos una sola fuerza para restaurar a nuestra Santa Madre Iglesia en esta situación de emergencia sin precedentes. Y hay que rezar por el Papa, para que Dios lo ilumine. El Papa debe ser el jefe de la tradición. Es el jefe nacido de la tradición. Y eso llegará. Debemos pedirlo con insistencia. Pienso que las próximas consagraciones episcopales, espero todavía hasta el último momento que el Papa realice un gesto generoso. Pero incluso si eso no ocurriera, Dios lo permitirá para el bien de toda la Iglesia. La divina providencia sabe cómo servirse de todo esto. Debemos tener una gran confianza en la divina providencia y en Nuestra Señora, que es la Madre de la Iglesia. Hay que implorarla. Y también hay que implorar a Monseñor Lefebvre. Mañana será el aniversario de su muerte. Estoy convencido de que un día, en el futuro,
será reconocido por la Iglesia como un gran obispo, y no excluyo que un día sea incluso canonizado como el obispo confesor en tiempos difíciles. Él que siempre amó a la Santa Sede y a los papas, aunque fue perseguido, suspendido, excomulgado. Él que hasta el final rezó por el Papa y amó a la Santa Sede y a la Santa Madre Iglesia. En certamen, una crítica al papalismo y a la cuestión de una eventual excomunión. En otra entrevista, esta vez escrita, concedida al medio austríaco Certamen, Monseñor Schneider lamenta una forma de divinización de la autoridad del Papa entre algunos católicos. Cita: en los últimos siglos se ha difundido una interpretación errónea y antitradicional de los dogmas del Primer Concilio Vaticano, el primado de jurisdicción del Papa y la infalibilidad pontificia. Como resultado, ha surgido una forma de papalismo, es decir, una absolutización e incluso una cuasi divinización de la persona del Papa, convirtiéndolo en el centro de toda la vida de la Iglesia, en detrimento de la centralidad de Cristo y del arraigo en la tradición. En tal visión excesiva, toda desobediencia a una decisión pontificia es considerada un cisma. Además, se ha difundido una comprensión errónea de la infalibilidad pontificia, que lleva a considerar, de hecho, toda palabra del Papa como exenta de error. También se ha desarrollado una concepción reduccionista del cisma, que asimila toda situación canónica irregular a un cisma, independientemente de las intenciones y del hecho de que estas personas reconocen al Papa y rezan por él en la liturgia. Asimismo, una consagración episcopal sin mandato pontificio suele ser considerada automáticamente como un acto cismático o incluso intrínsecamente malo, lo cual contradice la tradición canónica constante de la Iglesia. Antes del Código de 1983, tal consagración no era castigada con la excomunión, sino solo con la suspensión. Incluso hoy, desde el punto de vista jurídico, entra en la categoría de actos de usurpación de funciones o de violación de la disciplina sacramental, y no directamente de atentados contra la unidad de la Iglesia. De manera más amplia, se ha desarrollado una mentalidad de positivismo jurídico, en la que la observancia de una norma eclesiástica se coloca por encima de la necesidad de preservar la claridad doctrinal y la pureza de la fe y de la liturgia. Cierro cita. Monseñor Schneider permanece confiado en la capacidad del Papa para elevarse por encima de las presiones ejercidas por ciertos sectores. Cita: el Papa posee una autoridad de gobierno plena y total, y puede actuar con libertad, independientemente de las opiniones de sus colaboradores. Si dependiera simplemente de ellos, no sería verdaderamente libre. El Papa debe situarse por encima de los partidos y actuar como verdadero pastor y padre de todos sus fieles, incluso los miembros de la fraternidad. Cierro cita. A pesar de todo, la hipótesis de una excomunión nula e injusta sigue siendo posible, sin que ello impida a la FSSPX cumplir con su deber. Cita: si el Papa negara el mandato y sancionara las consagraciones con la excomunión, solo los obispos consagrantes y los consagrados quedarían jurídicamente afectados, no los sacerdotes ni los fieles. La vida pastoral probablemente continuaría como antes. Incluso es posible que la visibilidad mediática atraiga a más fieles y conversos, especialmente si la crisis actual de la Iglesia continúa agravándose. En la actualidad, nada indica una mejora. Cierro cita. Un estado de necesidad más grave que en 1988. Para Monseñor Schneider, la situación de la Iglesia hoy es aún más grave que en 1988. Tal estado de necesidad justifica aún más las consagraciones venideras, en vista de una restauración futura a la que todos están llamados a contribuir. Cita: estamos ante una situación casi apocalíptica: propagación de herejías, legitimación de comportamientos contrarios a la ley natural, sincretismo religioso, indiferentismo, atentados contra la disciplina sacramental y el celibato sacerdotal, sacrilegios y pérdida de fe. Y todo ello, a veces, con la implicación de miembros del clero en altos niveles. En una situación así,
Solo una intervención divina puede aportar una solución, ya sea mediante una prueba purificadora o mediante una profunda conversión del Papa a la tradición, fruto de las oraciones y sacrificios de los fieles, especialmente de los más humildes. Una cosa es cierta: la Iglesia permanece en manos de Dios. Cristo es el piloto de la barca de la Iglesia, incluso si parece dormir en medio de la tormenta. Pero creemos firmemente que se levantará de nuevo para calmar las olas, y que la Santa Iglesia Romana volverá a ser plenamente el faro y la cátedra de la verdad. Cierro cita. Otras noticias de actualidad. Las consagraciones episcopales. Expediente actualizado. La cuestión tradicional entra en la agenda de León XIV. Hace 35 años, Monseñor Lefebvre entregó su alma a Dios. ¿Jurisdicción inseparable? Estas y otras noticias de actualidad, encuéntralas en nuestra página oficial. Mantente informado, fsspx.news.